Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir, pero de verdad, en el mundo del audio de altísima gama. Vamos a explorar los Focal Utopia y lo haremos basándonos exclusivamente en el manual oficial. Queremos entender qué los hace tan especiales, viendo sus características, especificaciones, materiales, todo desde la fuente original. Exacto. Y es súper interesante ver cómo un manual de usuario de este tipo de producto revela tanto, ¿no? No solo los datos técnicos, sino la filosofía detrás y sobre todo las precauciones, que son importantes en equipos de este nivel. Totalmente. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué son los Utopia? El manual dice: auriculares circumaurales abiertos. Circumaurales, o sea, que cubren toda la oreja. Y abiertos. Eso es clave para el tipo de sonido que buscan. Más espacial, más natural, pero claro, no aíslan del ruido exterior. Claro. ¿Y el paquete? Viene cargadito. Maletín de transporte, 2 cables, uno de 1.5 metros con jack de 3.5 milímetros y otro más largo de 3 metros con conector XLR de 4 polos. Ambos con esos conectores LEMO para los auriculares. Sí, esos LEMO son muy pro. Y que incluyan ambos cables, el corto y el XLR largo, te dice que están pensados tanto para, un uso más portátil de lujo, como para conectarlos a un buen equipo estacionario. Y un adaptador de 3.5 a 6.35 milímetros, claro. Y un estuche para los accesorios. Muy completo. Sin duda. Ese diseño circumaural abierto ya te orienta a una escucha más, crítica en un ambiente tranquilo. Buscan crear una escena sonora amplia, detallada. Hablemos de números, que aquí la cosa se pone seria. Según el manual, impedancia, 80 ohms. 80 ohms. Eso ya indica que van a necesitar un buen amplificador para moverse bien, ¿no? Seguramente. Sensibilidad, 104 decibeles SPL por milivatio a 1 kHz. Es una sensibilidad buena, sí, pero combinada con esos 80 ohms, insisto, piden buena amplificación para mostrar su verdadero potencial. Y el THD, la distorsión armónica total. Atención, menos de 0.2% a 1 kHz y 100 decibeles SPL. Bajísimo. Bajísimo. Eso promete una claridad, espectacular, sin añadir cosas raras al sonido. ¿Y la respuesta de frecuencia? Eso. Va de 5 Hz a 50 kHz. 50.000 Hz. Es una barbaridad. Va mucho más allá de lo que el oído humano capta, teóricamente. Pero esa extensión busca capturar todos los armónicos, los detalles que dan esa textura, ese realismo al sonido. Claro, no es solo oír la nota, sino cómo suena esa nota en el espacio real. Exactamente. Y para lograr eso, ahí entra el material del altavoz. Justo, el corazón de estos Utopia. El manual habla de un altavoz de 40 milímetros con una cúpula en forma de M, hecha de berilio puro. Berilio puro. Ahí está la clave. Y también la parte delicada. Sí, porque el manual dedica una sección entera y muy seria a las precauciones con el berilio. Es que es fascinante acústicamente. El manual mismo dice que gracias al berilio se llega a esos 50 kHz. Es súper ligero y rígido, ideal para reproducir los detalles más finos con una precisión increíble. Pero tiene sus riesgos si no se maneja bien. Exacto. El manual es muy claro. En su estado sólido, dentro del auricular, protegido por la rejilla, es seguro. El problema es si se daña la cúpula. ¿Qué tipo de riesgos menciona? Bueno, clasifica el polvo o las partículas de berilio como potencialmente carcinógenas por inhalación, también tóxicas si se inhalan o ingieren. Puede causar daño pulmonar a largo plazo e irritaciones graves. O sea, no es un juego. Entonces, ¿qué nos pide Focal que hagamos? ¿Qué precauciones hay que tomar? La principal, máximo cuidado. La rejilla que protege la cúpula. Nunca hay que quitarla. Jamás. Evitar golpes, caídas, cualquier cosa que pueda dañar esa cúpula. Prohibido manipularla o intentar sacarla, me imagino. Totalmente prohibido. Y mantenerlos lejos del alcance de los niños, por supuesto. Lo crucial es, si por alguna desgracia la cúpula se daña, ¿qué se hace? Hay que cubrirla inmediatamente. Si se desprenden partículas, recogerlas con muchísimo cuidado, meterlas en una bolsa bien sellada y contactar al distribuidor sí o sí, para que lo repare un servicio técnico competente. El manual insiste muchísimo en esto. Queda clarísimo. Un material increíble para el sonido, pero que exige respeto y cuidado extremo en el manejo. Exacto.
Alto rendimiento conlleva alta responsabilidad, digamos. Bueno, saliendo de este tema tan específico del berilio, el manual también tiene las advertencias más generales sobre cuidar nuestros oídos. Sí, las típicas advertencias de salud auditiva, pero que nunca está de más recordar. El riesgo de daño por escuchar a volumen muy alto por mucho tiempo es real. Sordera temporal o permanente, tinnitus, esas cosas. ¿Y qué recomienda el manual? Pues lo lógico, no escuchar a todo volumen, limitar el tiempo de escucha a volumen medio, sugiere no más de 1 hora seguida, y hacer pausas, descansar los oídos. Tiene sentido. También dice algo sobre conectar los auriculares, ¿verdad? Sí, poner el volumen al mínimo antes de enchufarlos y luego subirlo poco a poco, para evitar sorpresas desagradables. Y muy importante, recalca que nunca se deben usar mientras se conduce. Ni coche, ni moto, ni bici, nada. Es peligroso y en muchos sitios ilegal. Claro, te aíslan de sonidos importantes del entorno. Tampoco al correr o caminar por la calle si no te permiten oír lo que pasa alrededor. Y ojo, no son protectores contra el ruido. No están hechos para eso. Son puntos básicos de seguridad, pero fundamentales. Y ligado al uso, hay algo curioso que menciona el manual sobre el rodaje. ¿Qué es eso? Ah, el break-in period, sí. Indican que los altavoces, como son componentes mecánicos de precisión, necesitan un tiempo para, como asentarse, para alcanzar su rendimiento óptimo. ¿Y cómo se hace ese rodaje? Dicen que se da naturalmente con las horas de escucha. Pero si se quiere acelerar, sugieren reproducir música con muchos bajos a un volumen relativamente alto, pero no máximo, durante unas 24 horas seguidas, para estabilizar bien los drivers. Interesante. Como calentar motores antes de la carrera. Algo así, sí, para que todo funcione a la perfección. Y para mantener esa perfección, ¿qué dice el manual sobre el cuidado, la limpieza? Bastante directo. Limpiar regularmente con un paño suave, seco, que no deje pelusa. Nada de solventes ni productos químicos. Y las almohadillas se suelen desgastar con el tiempo. Sí, mencionan que son reemplazables. Si se nota desgaste, hay que contactar al distribuidor para conseguir repuestos. E incluso explican cómo cambiarlas. Se desencajan las viejas tirando suavemente y se encajan las nuevas asegurándose de que los 5 puntos de fijación encajen bien. Parece sencillo. ¿Y para guardarlos? Siempre en su maletín rígido. Es fundamental para protegerlos. Y enseñan cómo desconectar el cable correctamente. Hay que sujetar el conector por la parte del grip o agarre para desbloquear el seguro antes de tirar. No tirar del cable directamente. Detalles importantes para que duren. ¿Y la garantía? ¿Qué comentan? Remiten a las condiciones del distribuidor oficial de cada país. Dicen que se cumple el mínimo legal del país de compra y recomiendan registrar el producto en la web de Focal para activar la garantía completa. Perfecto. Bueno, haciendo un resumen rápido. Tenemos unos auriculares circumaurales abiertos, tope de gama, especificaciones impresionantes que buscan fidelidad extrema. El uso del berilio como material estrella que es clave para el sonido, pero exige precauciones de seguridad muy serias. Mucha atención a eso, sí. Un énfasis fuerte en cuidar la audición, no usarlos en situaciones peligrosas. Y la necesidad de un periodo de rodaje para que alcancen su máximo potencial, además de cuidados específicos de limpieza y guardado. Exacto. Y si me permites una reflexión final, todo esto, especialmente las advertencias tan detalladas sobre el berilio y la salud auditiva, subraya algo importante, ¿no? La complejidad y la potencia que pueden alcanzar estos dispositivos. Sí, totalmente. Nos hace pensar en el equilibrio. ¿Hasta qué punto la búsqueda de la perfección sonora justifica usar materiales o tecnologías que requieren tanto cuidado, tanta responsabilidad por parte nuestra como usuarios? Es una pregunta interesante. ¿Dónde está ese balance entre la máxima fidelidad y, la gestión de los riesgos o las complicaciones que eso implica? Justamente. Es algo para meditar, creo yo, sobre nuestra relación con la tecnología de punta, especialmente en audio. Una excelente reflexión para terminar. Esperamos que este recorrido por el manual de los Focal Utopia les haya parecido interesante y útil. Si les gustó, les agradecemos mucho si se suscriben al canal y nos dejan un me gusta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.